Esta famosa frase, la tecnología es neutra, no es ni buena ni mala, depende cómo se la use, ¿no? Hay distintos tipos de frases que desde mi perspectiva y desde la de muchos investigadores quedan cortas, por decirlo de alguna manera, porque en realidad toda la tecnología, desde que el ser humano es ser humano y ha desarrollado distintos tipos de instrumentos, y podríamos hablar ya de las tecnologías actuales, sin duda, se concibe, se piensa y se diseña desde un lugar subjetivo, ¿no? Por lo tanto, no es neutra, sino que en su concepción ya está atravesada por valores, por ética y por una concepción del mundo. Para ir a ejemplos más concretos, la tecnología de la información y la comunicación, las famosas TICs, se desarrollaron después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos principalmente, en California, en el Silicon Valley, en un espacio de I+D, investigación más desarrollo, y le podríamos poner innovación, en donde estaban las universidades de Estados Unidos, están los fondos financieros de inversión también financiando al desarrollo de este tipo de investigaciones, también están las empresas privadas y también está el gobierno de Estados Unidos a través de múltiples organismos como la Agencia de Seguridad Nacional o el Departamento de Estado, también todos incidiendo en este desarrollo de las tecnologías que hoy llamamos TICs. Entonces, desde su concepción, después de la Segunda Guerra Mundial, desde que empezó a diseñarse esta tecnología, está atravesada por determinados valores, por una ética, ¿no?, determinada y por una cultura y cosmovisión del mundo específica, que es propia de una cultura anglosajona, y bueno, podríamos después desarrollarla y profundizarla un poco más, ¿no? Pero para dejar ahí un poco esta pregunta, me parece que las tecnologías que nosotros hoy utilizamos, ¿no?, y las tecnologías que usamos para la comunicación, para el procesamiento, para la circulación de la información y de la comunicación, es decir, las TICs, es una tecnología que fue monopólica de Estados Unidos. No se desarrolló después de la Segunda Guerra ni en Europa, ni en América Latina, ni en África, ni siquiera en Asia, solamente en ese lugar, por ciertas cuestiones históricas, ¿no? Entonces, desde su concepción, también está atravesada de los valores estadounidenses y de la geopolítica estadounidense también. Primero, el porqué de la importancia, ¿no?, de la educación digital. Y como vos decís, esa frase de Foucault, creo que Byung-Chul Han, también un filósofo actual, ¿no?, contemporáneo, que me parece que es muy interesante de leer para trabajar estos temas de tecnología, plantea que el poder en la actualidad se está homogeneizando, ¿no?, y está siendo atravesado por este concepto de la libertad, ¿no? Cuando el poder y la libertad van de la mano, ahí es cuando ganan los poderosos, ¿no? En las redes sociales nosotros nos creemos libres, creemos que no hay ataduras, creemos que podemos expresarnos de la mejor manera, y sin duda todo lo que pasa en lo digital está atravesado de relaciones de poder. Por eso es muy importante estos análisis que hacíamos antes, ¿no? Entonces, necesitamos una educación digital, necesitamos empezar a problematizar las mediaciones para ponerlas en evidencia y poner en evidencia las relaciones sociales de desigualdad que hay en lo digital y en lo tecnológico. Si no, todas las generaciones que hoy utilizan naturalmente lo digital, son seres digitales, ¿no?, nativos digitales, como se dice ahora, no le estamos nosotros dando herramientas para que puedan entender que en ese mundo digital está totalmente atravesado de relaciones de poder y de desigualdades y de sometimiento, como está atravesado el mundo contemporáneo, ¿no? Entonces, la educación digital es fundamental para visibilizar algo que hoy no se está visibilizando, que es cómo funciona el poder, cuáles son los nuevos dispositivos del poder que ya no son ni siquiera los que planteaba Foucault, que eran biopolíticas, sino estas guerras psicológicas
híbridas en las cuales estamos todos, ¿no? Y podríamos profundizar ahí. Pero bueno, esto necesitamos comprender, digamos, por qué esto no tenemos opciones más de dos, Google o Facebook, a la hora de usar una red social. ¿Por qué no hay más opciones? Eso tenemos que problematizar. ¿Por qué no hay muchas opciones? Bueno, porque hubo una monopolización en los últimos 30 años, porque hubo ganadores y perdedores en el mundo, este mundo globalizado pero en crisis también. Entonces tenemos que empezar a charlar de eso, a problematizar. La educación digital es para entender el mundo que nos rodea y el cual estamos tan inmersos que lo hemos naturalizado. Hay que desnaturalizar, ahí me sale la socióloga, ¿no? Desnaturalizar lo que nos es familiar, decía Bauman, ¿no? Para eso sirve la ciencia social, hay que desfamiliarizar lo que nos es familiar y desnaturalizarlo. Entonces hay que deconstruir eso para poder pensarlo de otra manera y que las nuevas generaciones sean realmente críticos, se puedan apropiar realmente de esta tecnología. Hay millones de investigaciones y de papers que hablan de cómo los jóvenes usan las redes sociales en tal barrio o en tal escuela. Es muy importante, digamos, esos análisis, pero tenemos que entender que utilizar lo que está no es lo mismo que transformarlo, ¿sí? Para que exista realmente una transformación de lo digital, y que, por ejemplo, no haya este grado de vulnerabilidad de la seguridad, de la privacidad de cada uno de nosotros, para que el bullying incluso poder controlarlo de otra manera, para que muchos de los delitos actuales se puedan realmente sancionar y demás. Necesitamos este tipo de digamos, necesitamos la educación y necesitamos que el Estado tenga este posicionamiento, ¿no? Así como tuvimos, yo siempre lo relaciono con la ESI. La ESI permitió que el Estado plantee una mirada oficial respecto de los vínculos, de lo afectivo, digamos, permitió, digamos, todo un desarrollo, un debate en la comunidad educativa muy importante, pero también marcó una voz oficial respecto de cómo tienen que ser los vínculos entre los géneros. Así también necesitamos una voz oficial del Estado que plantee qué pasa con las tecnologías y que empiece a dar el debate en las escuelas. Para mí la educación digital tiene que ser en las escuelas, que va a implicar, porque me imagino, ¿no? Los maestros, las maestras, bueno, pero yo no estoy capacitada. Va a empezar a girar todo ese debate, pero es una pelota que tiene que empezar a girar, ¿no? Porque si no, nadie debate de las mediaciones. Nos tenemos que empezar a formar, a capacitar, porque es un mundo que nos atraviesa, y lo último que te digo, Jaime. Y después los chicos tienen un montón de problemas que tienen que ver con estas mediaciones. Y no sabemos en las escuelas y en qué hacer, las familias tampoco, en un montón de ámbitos de la sociedad, ¿no? Pero en las escuelas, sin duda, no sabemos qué hacer ni con los celulares, ni con las tablets, ni con... Bueno, necesitamos un espacio para empezar a poner blanco sobre negro de estos temas. Me parece que otro tema que tenemos que empezar a establecer como sociedad es cuáles son los basamentos éticos y los valores de la tecnología. A veces nosotros tenemos ciertos acuerdos sociales que tienen que ver con los derechos humanos, ¿no? Y los derechos sociales, y la tecnología parece que no tiene que dar cuenta de eso. O sea, Facebook sabía que su formato de red social atenta a cómo sobre todo las niñas, adolescentes se ven corporalmente, ya lo sabían, la habían estudiado, que traía muchas repercusiones para la formación de estas nuevas generaciones digitales, y así todo no cambiaron en lo más mínimo la propuesta de su red social, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿cuáles son los basamentos éticos que tiene que tener todo el desarrollo tecnológico, ¿no? Tanto el que usamos para comunicarnos como el que podemos utilizar para la medicina, como el que podemos utilizar, por ejemplo, la telemedicina fue clave en la pandemia, se hicieron capacitaciones de todo el país entre los médicos que trabajaban en unidades de terapia intensiva, eso permitió nivelar y para arriba, ¿no? El nivel de las unidades de terapia intensiva, y eso se hizo gracias a
digamos, a la telemedicina, a estas formas de comunicarnos también, pero bueno, específicamente aplicadas a la tecnología. Hay una apropiación de un grupo de lo que son nuestros datos personales. Y lo necesitan como el agua. O sea, este sistema solo funciona gracias a que nosotros cedimos nuestros datos desde hace más o menos 20 años, ¿no? Que venimos cediendo desde el 2000, que venimos cediendo todas las poblaciones occidentales toda nuestra información. Entonces, esto está generando cada vez más un problema más visible, en realidad creo que se está poniendo más sobre la mesa, que, como vos decías, tiene que ver con nuestra privacidad. Que muchos lo que dicen, yo no tengo nada que ocultar, entonces, ¿cuál es el problema? Si yo no tengo nada que ocultar, gracias a que saben mis gustos, cuando yo voy a pedir una pizza, por ejemplo, ya me dicen la pizza que yo quiero, ¿no? Y me llega más rápido. Yo cedí mi información para estar cómoda, ¿no es cierto? Y cedí mis datos y mi privacidad para estar cómoda en esta economía de los servicios. Ahora, eso es un problema estructural, porque más allá de que vos tengas o no tengas nada que ocultar, primero que hay una vigilancia permanente y hay una construcción de tu perfil psicosocial que ya está comprobado que se usa para la manipulación. Hay una manipulación permanente de nuestra vida, de nuestra subjetividad, de nuestro tiempo futuro. ¿Por qué? Porque a partir de que conocen mis miedos, mis deseos, lo que me gusta, cuáles son los días de la semana que yo soy más proclive a comprar, a partir de que saben todas esas cosas, toda esa microinformación que ellos van procesando en tiempo real, lo que hacen es influenciarnos para que compremos mercancías en el momento justo que saben que ya la vamos a comprar. ¿Sí? Entonces, no es solamente un servicio. ¿Sí? Está bueno porque en realidad es un servicio que a mí me dan gratuitamente. No es solamente un servicio, sino que hay una manipulación social. En esa pizza, que yo estoy contenta porque yo pongo pizza y ya Google me completa la pizza que yo quiero, ¿no? Y el lugar que a mí me encanta, que hace la mejor pizza. Esa comodidad trae aparejada la manipulación, porque a partir también de toda esa información que extraen de mí, el día que saben que me separé, estoy un poco deprimida, ese día seguramente me van a llegar más propagandas a determinado horario y ya tienen incluso una certeza de que yo voy a comprar determinados productos. Por eso se habla de manipulación, ¿no? Porque inciden aprovechan las emociones, incluso exacerban las emociones, para hacer que uno compre. Acceda incluso de una manera adictiva, ¿no? Utilizando emociones, por eso generan adicción muy fácilmente las redes sociales. Entonces, te manipulan todo el tiempo las emociones.